And the winner is Nestor Almendros, Days of Heaven. Todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM. Películas que empezaron a decir desde temprano, esta revolución no va bien. En la Torre de la Libertad nos dieron un abrigo y $30. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar para siempre. La gente que tenía una actitud rebelde ante la sociedad, la gente que tenía una conducta impropia. Para mí realmente el espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Yo llego al cine un poco que por accidente, porque en ese momento en el preuniversitario, que tenía 16, 17 años, yo lo que estaba era dibujando historietas. Incluso hice una novela de radio con algunos amigos, pero la posibilidad de tener una cámara de video en esa época, en los años 90, era prácticamente imposible. Había escrito también varios cuentos que los escribía con una máquina de escribir Remington de los años 50, pero no tenía computadora. Y entonces mi papá viaja a Estados Unidos y visita a mi tía en Miami. Y mi tía le regala una cámara VHS que mi papá cuando regresó, bueno, era el periodo especial y querían venderla, pero para mí, en cuanto empecé a jugar con ella, me di cuenta de que era la manera de combinar lo visual, que era lo que estaba haciendo en las historietas, y las imágenes en movimiento, o sea, la literatura y las imágenes. O sea, se volvió el medio de expresión ideal para mí. Hice 2 cortometrajes, mediometrajes realmente, porque eran de 30 minutos y 50 minutos respectivamente. Filmando con la cámara en orden cronológico porque no tenía dónde editarlo, entonces lo que hacía era filmar y planificar la película cronológicamente. En ese sentido, a veces yo hacía un encuadre, grababa al actor y cuando llegaba el momento del corte le decía no te muevas y cambiaba el ángulo de cámara. Y así se iba construyendo la historia y eso me enseñó a planificar visualmente la película de antemano, que es una técnica que empecé a desarrollar ya en películas posteriores. O sea, no repetir el mismo encuadre. Y eso es algo que nació de una limitación. Y después, claro, cuando uno tiene que cortar y cambiar el ángulo de cámara, pues busca el ángulo que mejor funcione para expresar lo que está sucediendo en ese momento en la escena a nivel de atmósfera. Ese fue el inicio que luego después se volvió una parte inseparable de mi percepción cinematográfica, ¿no? Yo llego a Estados Unidos primero en el año 2000, me invitan a un festival latino en Providence y en Ojai, en California, a mostrar mi pretesis y mi tesis de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde estuve estudiando del 97 al 99, y entonces ahí conozco a Sandra Levinson del Center for Cuban Studies y ella me lleva a una fiesta en casa de Anna Strasberg, la viuda de Lee Strasberg, y era todo como muy casual y resulta que era la fiesta del cumpleaños de Al Pacino y entonces siempre andaba con un VHS con mi tesis de la escuela de cine. Y ahí me pongo a hablar con el hijo de ella y le enseño la tesis en su cuarto y él después habla con la mamá y le dice tienes que ver esta película y Anna Strasberg me ofrece una beca en el Instituto de Lee Strasberg. Y nada, pues durante esa estadía en Strasberg hice mi primer largometraje que era Cucarachas Rojas, se filmó a lo largo de un año y después pasé otro año editándolo. Pero fue un proceso en ese sentido bastante convencional comparado con ya después que empiezo a hacer mi segundo y mi tercer largometraje. En ese momento sí respeté, digamos, lo que era la cronología tradicional de filmar, en el sentido que escribes el guión, después lo filmas y después lo editas. Ya en películas posteriores sí empiezo a saltarme todas esas etapas, en el sentido de que a veces estoy editando y se me ocurre una idea y la escribo y vuelvo a salir a filmar de nuevo, o sea que empiezo a trabajar con una libertad más cercana al escritor, en ese sentido de que se te ocurre una idea y la filmas. Y por tanto también la narrativa se aleja, digamos, del esquema de narrativas convencionales del cine, porque creo que el cine, por toda la infraestructura de producción, está de alguna manera más atado a la literatura y no a lo que puede ser realmente el lenguaje del cine, que es contar con imágenes y sonidos de forma aleatoria, sin tener tanta rigidez a la hora de ejecutarlo desde el punto de vista de producción. Lo cubano en mí, eso quizás le responde más decirlo a un crítico. O sea, esa primera película, Cucarachas Rojas, yo estaba en Nueva York y quería contar una historia precisamente que pudiera suceder en cualquier parte. No me interesaba estar anclado a un referente geográfico o cultural determinado.
En ese momento, sobre todo, romper, ponerme como desafío contar una historia apartado completamente del ambiente cubano. Entonces lo cubano yo creo que vendría siendo, como se dice en Estados Unidos, el resourcefulness, o sea, la manera de buscar alternativas para lograr lo que uno quiere sin gastar un gran presupuesto, porque en definitiva yo creo que en el cine independiente lo que no tienes en presupuesto lo tienes que invertir en tiempo. Esa película la filmamos en locaciones prestadas, como todas mis películas, una película hecha con grandes favores de amigos y a veces hasta de conocidos. Era yo solo y los actores, lo cual nos permitió por otro lado también filmar sin permiso. La manera de trabajar mía ha sido exactamente la misma, sea en Cuba o en Estados Unidos o cuando he filmado en París o en Tokio. Se trata de un cine de guerrilla donde simplemente estás tú y lo haces de poquito en poquito. A veces si la policía te detiene, pues vuelves al día siguiente hasta que terminas la escena, así de simple. Cuando conozco a Edmundo Desnoes en Nueva York, mis padres se habían reencontrado con él cuando él regresa a Cuba, creo que fue en el 2003. Y le dijeron, bueno, tenemos un hijo que está estudiando cine en Nueva York y para que se conozcan. Y en ese momento él me entrega el manuscrito y yo era un fanático de Memorias del Subdesarrollo porque recuerdo que cuando la vi, que tenía 16 años, me dije también, este es un individuo que no encaja en ninguna sociedad del mundo. Va más allá de que es un burgués, como muchas veces se lee un burgués que no se adapta a las estructuras creadas por la revolución. Para mí este es un individuo que no funciona en ninguna sociedad del mundo. Y entonces le dije al Mundo Desnudo, quiero hacerlo, por supuesto, y él me entrega un manuscrito que en aquel momento no estaba terminado. De hecho, se publica la novela cuando ya yo estoy a mitad del guión. Y ahí fue, desde esa distancia, desde hacerlo desde Nueva York, que me empiezo a interesar en Cuba por primera vez como paisaje narrativo, ¿no? Y con todas sus particularidades. Pero en este caso podía combinarlo y contextualizarlo en Cuba. Pero me pasó una cosa también, porque dije, estoy haciendo esta película, que es una película crítica del gobierno cubano, pero la estoy haciendo desde Nueva York y por eso sentí que las escenas de Cuba tenía que venir a filmarlas en Cuba. Y me pasó una cosa curiosa con la película, después que la terminé, que ya bueno iba a retomar el proyecto de Corazón Azul, que fue mi tercer largometraje de ficción, y dije, tengo que hacerlo en Cuba realmente, porque después de hacer una película como Memorias del Desarrollo, me sentía que si lo estaba haciendo desde Estados Unidos, no sé, no me sentía bien conmigo mismo, sentía que tenía que estar de alguna manera en peligro, que creo que es lo que he tratado de mantener siempre. O sea, yo creo que esa sensación de peligro es lo que genera un arte incómodo. Yo no veo lo que yo hago como una carrera, o sea, para mí es un hobby que se volvió una obsesión y esa obsesión es la razón de ser mía en ese sentido. Porque nunca me he querido insertar. De hecho, con Cucarachas Rojas me pasó que cuando se estrenó salió una crítica muy buena en Variety. Y en ese momento me ofrecieron hacer una película de horror de bajo presupuesto para una compañía que se llamaba Ghost House Pictures, dirigida por Robert Tappert y Sam Raimi. Y entonces recibí una llamada de Robert Tappert y él me dijo que si yo estaba dispuesto a hacer una película de horror, pero que tendría que colaborar con un guionista. Simplemente si yo no tengo el final cut de una película, no la hago. O sea, y puedo hacer cualquier género, por supuesto, pero tengo que tener libertad creativa. Y yo creo que él no lo entendió, realmente le resultó chocante. Para mí el cine independiente no es solo que la financias de tu bolsillo la película, sino independiente en contenido y forma y por ahí experimentar y buscar las maneras de narrar historias incómodas. La idea en Memorias del Desarrollo también era romper el cliché del cubano. De hecho, hay un texto en la película cuando un estudiante le dice, pero tú no bailas salsa, no tomas café, y le dice, ¿qué clase de cubano eres? A mí lo que me interesaba de Sergio precisamente es que es un individuo que estaba apartado completamente de la comunidad cubana y eso me permitía realmente explorar otra dinámica. También ver cómo se percibe un cubano en la academia, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos, de cómo no pueden separarlo de su imagen vinculada a la Revolución Cubana en el caso de la generación de Sergio, ¿no? Y de cómo de alguna manera es obligado a hablar de cosas que realmente no les interesa o en las cuales no cree. Por eso es que el personaje al final cuando rompe con la academia y finalmente termina en un desierto en el medio de Utah, esa es su verdadera libertad, ¿no? Dentro de esa enajenación, pero esa es la esencia de ese personaje, un individuo que no encajaría ni siquiera en Marte. O sea, simpatiza con este cosmonauta que quiere ir a Marte, pero por supuesto que si llegaría a Marte se empezaría a quejar de todo, porque es un individuo que no funciona en ninguna parte del mundo. Y entonces ese es el tipo de cubanidad que me ha interesado, que se aparte sobre todo de los clichés.
La censura en Cuba, mis problemas empezaron en la escuela de cine, pero no era ni siquiera por razones abiertamente políticas. A mí lo que me pasaba era que como yo había hecho mis 2 primeros cortometrajes con un control absoluto de la imagen, me costaba mucho ceder el aporte creativo, digamos, de un editor o de un fotógrafo en la escuela de cine, y yo quería controlar también todas esas disciplinas. Y a mí por poco me expulsan al final del primer año de la escuela. Memorias del Desarrollo tuvo al principio lo que yo llamo una censura moderada, porque ha sido la única película mía que la pusieron en el Festival de Cine de La Habana, pero la pusieron fuera de competencia en una sección que se llama Panorama Latinoamericano. Se puso también en la muestra de jóvenes realizadores gracias a Fernando Pérez, que luchó para que se pusiera. Y en Holguín hubo un suceso bastante extraño donde la película me habían invitado a las Romerías de Mayo y se puso, pero nada más estábamos en el cine 3 personas. Aparentemente la seguridad de Estado dijo que no se podía poner, pero ya estaba programada, y entonces lo que hicieron es evitar que fuera gente al cine. Y no se volvió a exhibir en Cuba. Bueno, también la censuraron en un festival de cine latinoamericano en Beirut, donde 3 días antes de comenzar el evento, la embajada cubana dijo que la película no podía representar a Cuba y fue reemplazada por la película 3x2, que sí era de Lee Kuyt. Yo creo en gran parte que la estructura narrativa de mis películas, que digamos es el elemento más transgresor, se debe en gran parte a los propios obstáculos. Yo soy enemigo del realismo. Para mí los sueños son muy importantes. Gran parte de mis sueños han terminado en películas. Entonces esa manera de narrar que tiene que ver más con el subconsciente y que evoca en Memorias del Desarrollo, en Corazón Azul, un sentido más interno de cómo fluyen las sensaciones, en el fluir de la conciencia, para mí es la forma de narrar personajes inadaptados, que son siempre los que me han interesado, sea ciencia ficción, documental o histórico, el cine en el caso de Memorias del Desarrollo o en el de Nadie, o la combinación de todos estos elementos, porque a mí me gusta no solo la ciencia ficción, también el cine de horror, el cine de género. También me encanta el cine de Michelangelo Antonioni, la alienación existencial de sus personajes. O sea, es un híbrido de muchas influencias donde para sacar una voz propia tienes que cocinarlas todas hasta el punto de que no puedas discernir prácticamente de dónde viene